Vamos a comenzar nuestra clase y vamos a ver cinemática en 2 dimensiones. Obviamente que no voy a hablar de cinemática en 2 dimensiones, sino que les voy a mostrar el caso más general, que es en 3. Entonces, lo que necesitamos, ¿se acuerdan? La cinemática, lo que se trata de escribir la posición, la velocidad y la aceleración de un móvil puntual. En este caso, aquí podemos ver la trayectoria. El lápiz. Vamos a ver si logro escribir. Ahí le cambiamos el grosor. Entonces yo quería el amarillo. Aquí está la trayectoria. Imagínense que algo se va moviendo por esa trayectoria. Entonces, el móvil, por ejemplo, si va ahí, va a tener, perdón, el móvil va ahí. Nosotros hacemos el mismo ejercicio que hicimos en el caso de una dimensión. Tenemos un vector posición en general, tiene 3 componentes, porque son 3 ejes, el largo, ancho y alto, ¿ya? Largo, ancho y alto, así van los ejes, ¿no es cierto? El eje X, el eje Y, y el eje Z siempre va para ese lado, nunca va para el otro, ¿ya? Entonces, uno calcula la velocidad media, como aparece acá, que es el desplazamiento dividido por el tiempo. Eso que está ahí es el desplazamiento, el delta R. Entonces ustedes dividen el delta R, que es el vector que une el punto inicial en la partícula en el tiempo T1 con el tiempo T2. O sea, aquí, obviamente que delta R, vamos a ir aquí arriba, delta R es igual a R2 menos R1, la posición final menos la posición inicial, el delta T es T2 menos T1, y la velocidad media entonces se define como el desplazamiento dividido por el tiempo. Y queda un vector que une los puntos del desplazamiento. Y la velocidad, entonces, la velocidad instantánea, o la velocidad nomás, es tomar el límite de este delta t tiende a 0, como lo hacíamos antes, y ahora ustedes ya saben ya que eso corresponde a derivar la posición con respecto al tiempo. Así que esa sería la velocidad, y el proceso de límite les va a dar que la velocidad es tangente a la trayectoria. O sea, si yo me voy hacia el punto 1, como estaba ahí, el móvil pasa del punto 1, se va por aquí. ¿Sí? ¿No es cierto? Imagínense que un auto queda mirando ustedes, o una mosca, y llega hasta el punto 2. Entonces, ya vemos que si ustedes hacen delta t hacia el P1, va a quedar ese vector verde que está ahí, se va a tender a poner así, que es lo que vemos acá. Se ve... el, perdón, que me mandaron un WhatsApp, me distraje. Es tangente a la trayectoria. Ahí vemos tienen que imaginarse una trayectoria en 3 dimensiones, es la tangente a la trayectoria en ese punto, va la velocidad, ya sea en el punto P1 o en el punto P2. Y como el vector R tiene componente X que depende del tiempo por Y tongo, más Y que depende del tiempo por J tongo, más Z que depende del tiempo por K tongo, cuando uno deriva eso, deriva cada componente. El Y tongo no depende del tiempo, el J tongo no depende del tiempo y el Z tongo tampoco. Entonces uno va derivando cada componente de esa manera y obtiene esto que está aquí, que está más escrito, más bonito que eso que mi letra. ¿Ya? Esta es la velocidad. ¿Ah? Entonces la velocidad es simplemente la variación de la posición en el tiempo. Y por lo tanto, eso que está aquí es la componente X, eso que está ahí es la componente Y, y eso que está acá es la componente Z, que es lo que aparece ahí.
Así que son las componentes de la velocidad instantánea. La aceleración. ¿Qué es lo que es la aceleración? La aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Así nomás. Entonces uno hace la misma cosa, calcula una aceleración media entre dos vectores velocidad, ¿no es cierto? Ahí está la aceleración media, delta V sobre delta T. Y después toma delta T tender a cero y le queda entonces la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ah? Ese es el vector de aceleración. En general, entonces, las velocidades ya las sabemos calcular, son tangentes a la trayectoria, y las aceleraciones, como flecha, tienden a ir hacia la parte cóncava de la curva, hacia la parte de antiguata, si ustedes quieren, hacia adentro, ¿ah? Hacia la parte de adentro del círculo. Pueden que apunten para adelante o para atrás, dependiendo de lo que pase con la velocidad, si está aumentando. Por ejemplo, acá, ese largo que estoy mostrando ahí, ese vector P1, la velocidad es mayor en magnitud que en el punto P2, ¿ya? O sea, aquí la figura nos dice que la magnitud de V2 es menor que la magnitud de V1. Entonces la velocidad tiende a ser para el lado de atrás, como que lo va frenando tangentemente y además le va desviando la dirección de la velocidad. Pasa de estar así a estar así. Entonces necesita una componente hacia adentro de la guata, ¿ya? La guata es esa trayectoria así. La parte convexa hasta aquí y la parte cóncava hasta aquí. Ahí hay un detalle. Entonces, si ustedes calculan la aceleración media, que es ese vector naranja que está acá, y toman el delta t cada vez más chico, entonces se pueden calcular la aceleración en un punto, por ejemplo en el punto P1. Este sería la aceleración instantánea. Y ahí donde dice B, apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria, o sea, para el lado de ancho de la guata. Y eso es la derivada de V a de t, por definición. Y como la velocidad es una componente x que depende del tiempo por y, esto en cartesiana, ¿ah? La componente y que depende del tiempo y la componente z que depende del tiempo, esto en general, yo puedo entonces calcular la derivada de cada una de las componentes y me queda la componente x y la componente y de la aceleración. Ahora como bx es igual a dx a dt, entonces al derivar de b a dx a dt, eso es igual a d a dt de dx a dt. Y lo mismo que d2x a dt2. Ya, entonces yo cualquier duda de cálculo, ustedes me preguntan nomás y yo se las repaso. Ya, lo que importa es que yo puedo calcular la aceleración, ya sea como la primera derivada de la velocidad, o la segunda derivada de la posición. Ok, entonces, esa es como las definiciones más generales de velocidad y aceleración, ¿ah? Entonces, repito rápidamente, tenemos la posición. Aquí, cuando estamos en coordenadas cartesianas, la dependencia temporal de la posición va en las componentes. Son funciones del tiempo. En el curso de Física 1 vimos hasta el litongo nomás, pero ahora tenemos el J-tongo, si quiero, y Z-tongo en principio, pero no vamos a ver en 3 dimensiones, ¿ah? Vamos a ver en 2. Ese es el progreso. No sé si vale la pena tener en 3 dimensiones, por lo menos tiempo no hay mucho, ¿ya? Así que les recuerdo que este curso, si estuviera presencial, es un curso de 2 clases a la semana, ¿ya? Ya está. Entonces, perdón, estaba comentando acá. Entonces, por eso uno deriva para la velocidad cada una de las componentes x de t, como lo había dicho recién. Entonces me queda eso que está ahí. Vamos a ver la próxima semana, no sé si esta, voy a ver si alcanzo, pero
si no alcanzo, no importa, en el caso de las coordenadas polares, los vectores unitarios ahí sí dependen del tiempo, porque van rotando con respecto con el móvil, en el circular. Así que no necesariamente un vector unitario independiente del tiempo. En cartesiana son independientes del tiempo. Ya está, yo quiero hoy día describir el lanzamiento de proyectiles. Y lo saqué del Sears. Aquí hay una foto bien chora de una pelotita que está dando bote. Esas trayectorias son de proyectiles, ¿ah? Pero en 2 dimensiones, son parabólicas. O acá, ya que ustedes son de la cosa de que dice Geo, su carrera, tenemos esto es una erupción de un volcán donde salen cosas incandescentes y esto es una foto real. Y ustedes pueden ver cómo está lleno de trayectorias parabólicas. Ahora, la trayectoria es parabólica, dice casi parabólica, porque está el aire, ¿ya? Así como una hoja de papel se influye con eh, con el aire cuando cae, ¿no es cierto? O una pluma. Entonces, en el caso de los objetos más grandes también, esto que sea parábola es para el vacío, ¿ya? Entonces, lo que es novedoso es, ahora yo me apoyo todo lo que vimos el primer semestre. Ustedes son expertos en caída libre y vertical, o sea, lo que hace la pelota roja, eso lo vimos en detalle y todo. Pero si yo cuando lanzo al mismo tiempo suelto una pelota roja y lanzo para el lado derecho, en este caso, una pelota amarilla, horizontalmente, entonces esta se lanza, estoy mala puntería hoy día con los lapicitos aquí, la pelota amarilla se lanza horizontalmente. Es decir, desde el punto de vista vertical se suelta, pero se le da una componente inicial hacia la derecha para allá, ¿ah? Una cosa así. A ver, para que se vea, lo vamos a hacer en amarilla. Esa es su velocidad inicial. Entonces, lo que ocurre, esencialmente, cómo funciona este movimiento, es que el movimiento es uniformemente acelerado en el sentido vertical y sin aceleración en el sentido horizontal. O sea, la velocidad para allá es constante, la componente de la velocidad horizontal. Es decir, si ustedes van siguiendo la sombra de la pelota, imagínense que ustedes iluminan esto con una lámpara de arriba, ¿sí? Obviamente que la pelota roja tiene una sola sombra aquí. Esa no se mueve, esa sombra, no tiene componente vertical. Pero la sombra de la pelota amarilla, que partió aquí, se va moviendo con velocidad constante. Después yo me muevo acá, llega ahí, pero se la vamos a hacer con amarilla para que se vea. Esa proyección va ahí. Después esa va ahí. A mí no me queda muy bonito esto. Eso ahí es la misma distancia. Entonces, estas distancias, para la sombra que se mueve para el lado derecho, son iguales. Porque se mueve con velocidad constante, ya que estas fotos son sacadas obviamente al mismo intervalo de tiempo. En cambio, si esas distancias así no son iguales, pues se van aumentando, pero siempre está frente para allá. Es decir, si yo ilumino con una lámpara ahora del lado de acá y veo la sombra en un muro, voy a ver que ambas pelotas tienen la misma sombra aquí. No veo dos sombras, no se adelanta. Todo eso cuando las suelto al mismo tiempo y a la amarilla le doy una velocidad para el lado de acá. Así que el lanzamiento proyectil esencialmente tiene una parte de movimiento acelerado, uniformemente acelerado, que es la parte vertical, y una parte de movimiento uniforme, que es la parte horizontal. Así que la aceleración es una cosa, es un vector así. Ese es el mismo de física 1. ¿Ah? La aceleración es para abajo si yo pongo el eje Y para arriba. Esto es con el eje Y.
hacia arriba. Ustedes lo pueden hacer con el eje Y para abajo, ¿ya? Así, por eso especifico. Normalmente lo que aparece en los libros es que ponen el eje Y para arriba, no le ponen flechas como ustedes ponen a los libros. Y en este caso lo hicieron, el punto de partida lo pusieron en el origen, acá, y hace así. Ahora voy a compartir un simulador que se los puedo hacer llegar, si es que lo encuentro. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Entonces, vamos a compartir ahí. Entonces, bueno, ustedes lo pueden estudiar con mayor detalle. Yo les quiero mostrar esta parte del laboratorio. Entonces, aquí está esta cosita. Yo puedo variar el ángulo. Eso es tirarlo para arriba. O sea, eso es lo mismo que ya vimos, ¿verdad? Y se echa a andar aquí. Pum. Entonces dispara una cosa y eso cae. Ya. Ese es el movimiento vertical. Ahora lo que vamos a hacer es tirarlo a esta cuestión con un cierto ángulo, como un cañón. Y vamos a tener que describir esa cosa. Entonces, aquí podemos, ¿qué podemos hacer? Déjenme ver si puedo poner la flecha. Aquí estamos sin resistencia al aire, ahí con resistencia al aire. Si ustedes ponen resistencia al aire, se fija que ahí no es la trayectoria igual. Si le ponen más resistencia, no, eso es un obstáculo. Resistencia al aire. Es la resistencia normal. Ahí es sin resistencia. Si quiero borrar, pum, borro todo. Y más lento sería ahí para que ustedes lo vayan viendo. El ángulo es de 60 grados, como ustedes pueden ver, el ángulo con respecto a la horizontal, y lo lanzamos a 18 metros partido por segundo. Si quiero, lo lanzo más lento, va a llegar antes, ¿o no? Ahí, lo vamos a poner normal porque si no es muy fuerte. Yo lanzo más fuerte, como dice uno, llega más lejos. Si lo lanzo más fuerte, llega más lejos todavía. ¿Ah? Ahí se salió hasta la cuestión. Pero yo puedo achicar esto, ¿no? No. Y así, pues. Así que eso es lo que queremos describir. Ahora yo lo voy a hacer más general que este mono, porque yo lo voy a lanzar de cualquier parte, no solamente del suelo al suelo, como está aquí. Y le pueden poner aquí no cacho por qué esto es como un obstáculo. Ya no me lo sé todo de memoria, ya, perdón. Entonces, aquí está la gravedad. Si ustedes sean otro planeta, por ejemplo, le ponen más gravedad, con la misma rapidez inicial. Déjenme borrar. Miren. Nosotros estamos en la Tierra, 9,8. 9,81, por ahí. Y lo lanzo a 20 metros partido por segundo. ¿Es mucho o no? ¿Se va a salir? Es un poco mucho. Lo vamos a tirar a 10. Entonces a 10 borro y lo tiro. También es medio penca. Vamos a poner a 15. Borro y lo tiro. Ya, obviamente, ¿qué pasa si pongo más gravedad? Entonces, debería llegar antes o después. Va a llegar antes. La chunta a los 15 metros. Y eso sería en un planeta con más gravedad, o en la Luna, que es menos gravedad. Por ahí lo lanzo y llega más lejos. Así que así influye la gravedad, no influye la trayectoria, sino que simplemente en los resultados. ¿Ya? Entonces nosotros nos quedamos aquí en la Tierra, ustedes se pueden entretener con eso. 9,8. A mí me llama la atención porque en las películas, la gente que viaja, por ejemplo, de esta película que yo veía chico, Viaje a las Estrellas, todos los planetas que llegaban tenían 9,8 metros partido por segundo. O las naves que andan por el espacio siempre tienen gravedad artificial, no sé cómo se lo hacen, para que tengan 9,8 metros partido por segundo. Si es puntual, el diámetro vale 0 ahí y no influye el tamaño de la pelotita, así que lo pueden, ese es el caso que vamos a hacer nosotros. Y la masa
no debiera influir. ¿Ve? No depende de la masa, obviamente. Podría una cuestión pesada y va por donde mismo, ¿ah? Como ustedes pueden ver. Y así. Entonces, sí, cualquier cosa aquí, por ejemplo, si me voy al chancho y lo tiro muy rápido y no lo veo, entonces lo achico esto aquí. Y ahí lo veo. Y pueden ver el alcance. Entonces, este es el alcance máximo de la trayectoria. Aquí uno se puede entretener y déjenme borrar, voy a achicar. Puedo poner, por ejemplo, si lo tiro, lo voy a tirar a 10, a 60 grados. Ahora sé que lo puedo amplificar. Y si lo tiro a 30, podemos demostrar todas esas cosas, va a llegar a donde mismo, miren. ¿Qué les parece? Ahora no sé si es porque estoy aquí, la resistencia al aire. Ya está, eso les quería mostrar para que vean lo que estamos haciendo. Eso es lo que vamos a analizar, ya lo que tienen que imaginarse ustedes. Y tengo que volver a compartir pantalla, paciencia, compartir por cable. Entonces lo que hacemos nosotros es entender el fenómeno, ¿ya? Si no se lo imaginaban, ahí les tengo la posibilidad de compartirles ese simulador que lo bajé gratis. Y ese es el fenómeno. Si todos han tirado alguna piedra alguna vez, no quiero decir en qué contexto, pero en el campo, por ejemplo, en el lago. Eh, Así que yo creo que el movimiento se lo imaginan. Ahora lo que tenemos que el paso siguiente es describirlo matemáticamente. Entonces, nosotros tenemos siempre aquí una situación inicial. Y esta cosa, como acabamos de ver, hace así. La velocidad horizontal es constante, o sea, el largo de la componente de la velocidad inicial, que sería SB sub 0x que está ahí, es constante. En cualquier parte que usted le saque en foto, la componente horizontal es fija y por eso se ve la sombra que va avanzando a las mismas distancias para allá, ¿ah? En cambio, en el vertical, la velocidad aumenta, parte grande se va frenando. Aquí la velocidad vertical es cero. En ese punto, esa es la altura máxima. Y después empieza a tener velocidad para abajo, porque empieza a ir para abajo, ¿no es cierto? Y porque la aceleración es un vector así. Ya, G, les recuerdo, es una letra, la letra G, que vale 9,81 o 9,8 nomás, metros partido por segundo cuadrado, incluso probablemente algunos de ustedes les quieren usar 10. Como vimos en el simulador, pasa algo choro que el alcance máximo se logra cuando ustedes lanzan a 45 grados. Por ejemplo, ahora que dieron los Juegos Olímpicos, la gente que lanzaba el martillo o el disco o la jabalina, siempre lo tratan de lanzar a 45 grados, porque ellos tienen una capacidad de darle una velocidad inicial, una magnitud de velocidad inicial, que sería el largo, ¿ya? Aquí ese es el dato que está ahí, yo le llamo V0, es 50 metros partido por segundo, pero yo puedo tirar a 50 metros partido por segundo en distintos ángulos y hay un ángulo que es óptimo, que es el de 45, que es el que llega más lejos. Y si los ángulos suman 90, llegan a donde mismo. Por ejemplo, el de 15 con el de 75. 75 y 15 tienen igual alcance. Le llaman alcance o alcance máximo. Es decir, si suman 90, el más chico con el más grande, o el menor de 45 con el mayor de 45, van a llegar a donde mismo. Aquí tenemos otro mono que es el de 60, es el de 60 con el de 30, que es ese. Llegan a donde mismo, ahí. Así que eso, yo ahora, después de todas estas láminas y simuladores y cosas, les voy a mostrar cómo lo deduzco esto yo. En lo que me queda, los 10 minutos que me quedan. ¿Dónde está la diapositiva en blanco? Ahí. Entonces, yo les voy a mostrar cómo lo hago yo.
Entonces, movimiento de proyectiles, le digo. Entonces, yo voy a considerar un sistema cartesiano. En primer lugar, la aceleración tiene una sola componente vertical, el movimiento es en un plano, si estamos en el vacío, así que necesito dos ejes. Y lo voy a lanzar, se pueden imaginar ustedes, por ejemplo, un edificio aquí. Voy a lanzar un objeto desde la punta del edificio ahí. ¿Cómo lo voy a lanzar? Lo voy a lanzar con un V0. Formando un cierto ángulo teta ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la trayectoria? La trayectoria va a ser una cosa así. Así que, ¿qué tenemos acá? Tenemos la velocidad inicial y tengo la posición inicial ahí. Entonces, R0 es igual a X0 por Y más Y0 por J. Son estas componentes que están acá. Yo no quiero que ustedes olviden el edificio, ese es el edificio. Y el X0 es ese punto. Y el I0 es ese punto. Ahora, uno trata normalmente de ahorrarse alguna constante, entonces pone el origen para que se anule alguna, ¿ya? Como ustedes vamos a ver cuando hagamos ejemplo. Ahí está el origen del sistema de coordenadas. Ya está, entonces esta pelotita, o lo que ustedes quieran lanzar, se va a ir moviendo por la trayectoria en un punto cualquiera, va a tener una cierta velocidad. ¿Ok? Esto es, ahí estamos en t igual 0, y acá, vamos a hacer más grande el objeto, estamos en un instante mayor que 0. Cualquiera. ¿Ya? Y uno podría pensar, si ustedes quieren, pero aquí depende del problema, ¿ya? Pero uno podría pensar de que aquí está el suelo, por ejemplo, y esto impacta aquí en este punto. ¿Ya? Entonces, uno, si conoce la posición inicial, conoce la velocidad inicial, entonces la velocidad inicial es v sub 0, va a tener una componente x y una componente y. Estas son las condiciones iniciales. La aceleración es, perdón, es esa que está ahí. Es menos g por j. ¿Dónde estoy? Aquí. Entonces la aceleración es para allá. Hay veces que yo la anotaba así, ¿ya? Pero la vamos a anotar así. Entonces, aceleración, como ustedes quieran, ¿eh? A es igual a menos g por j. Entonces, conozco las condiciones iniciales y conozco la aceleración del problema. Aquí, repito, g es positivo, es un número, es 9,8 metros partido por segundo cuadrado, es constante. Ya, ese menos que está aquí es porque puse el eje Y hacia arriba, ¿no? Si ustedes ponen el eje Y para abajo, no tienen que ponerle un más. Se puede hacer todo con, no hay problema, ¿ya? Así que no hay ninguna cosa aquí sacrosanta. Ya, ¿alguna duda de esto? Ya, yo lanzo una cosa desde un punto, estoy en el campo gravitacional constante, A, que vale menos G por J. Después esto yo lo transformo, yo lo noto así, ¿eh? Así. Eso lo recuerdo. Y tengo una condición inicial, o sea, una posición inicial y una velocidad inicial. Esa velocidad inicial forma un ángulo teta con la horizontal, ¿ya? Esto define la vertical y el eje X horizontal.
Así que las componentes v sub 0x es la magnitud de la velocidad por el coseno de teta, y la componente y es la magnitud de la velocidad por el seno de teta. En el caso de que teta esté hacia arriba, ¿ah? Este es con teta hacia arriba el eje X. Porque yo puedo lanzar una cuestión, perdón que raye tanto, pero puedo lanzar una cuestión así. Entonces, si el ángulo está por debajo, ustedes la componente vertical le ponen un menos ahí, ¿ah? Entonces yo estoy haciendo un caso particular para ilustrar, pero después tienen que entender la idea de componente de un vector, que ya la vimos ya antes. Y tengo esta situación. Entonces yo les voy a recordar. ¿Dónde está mi cosa en blanco? Aquí. ¿Ya? Ahí está mi proyectil, mi cosa en 2 dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros el semestre anterior? Entonces, nosotros vimos el movimiento en una dimensión con aceleración constante. ¿Se acuerdan? Entonces vimos que la posición era x igual a x sub 0 más b sub 0 t más at cuadrado medio. Vimos que la velocidad era v igual a b sub 0 más a por t. Y demostramos otra cosa. Voy a dejarlo hasta ahí por un momento. Entonces, si a igual 0, entonces tengo que x es igual a x0 más b sub 0t, y b es igual a b sub 0, o sea, no cambia. Entonces, en nuestro caso, y con esto termino el primer bloque, en el caso del proyectil, en el eje X, voy a hacer con 2 colores, en el eje X tengo aceleración 0. Así que la posición es igual a la velocidad inicial en X, perdón, es la posición inicial en X más la velocidad inicial en X por el tiempo. Y la velocidad en X es la velocidad inicial. No cambia. Donde si la situación es la que dibujé ahí, ahí está el v sub 0x. En el eje Y, hagámoslo con, no sé qué color usar, con negro. Ya. En el eje Y, perdón, ahí. La aceleración en el eje Y es igual a menos g. Esa es la componente de la aceleración. Por lo tanto, la posición en Y es su posición inicial más la velocidad inicial en I por t menos g t cuadrado medio. Y la velocidad en I es igual a v sub 0 I menos g por t. Todo eso con los ejes hacia arriba, así. Estoy partiendo un punto cualquiera, hago así. Y aquí tengo x0 y 0. Y la velocidad así. Si ese es el caso, entonces, para ese caso, v sub 0x es igual a v sub 0 coseno de teta, y v sub 0i es igual a v sub 0 seno de teta. ¿Ok? Y eso lo reemplazan acá. Así que a esta de acá abajo le pueden agregar, ¿se acuerdan? Que vi cuadrado es igual a v sub 0i al cuadrado menos 2
G I menos I0, que era la velocidad en función de la posición. Así que tenemos este set de ecuaciones para el caso vertical y este set de ecuaciones para el caso horizontal. Y con eso podemos resolver todos los ejercicios que existen. Y eso es lo que vamos a hacer en la segunda parte. ¿Ah? Entonces, mire, justo el tiempo. Espectacular. Así que no sé si hay preguntas. Eh, si no, vamos a hacer un recreo hasta las 8:10 y a la vuelta hacemos entonces algunos problemas como estos que aparecen aquí. Lo hacemos con calma, sin apuro. Ya, así que voy a poner pausa en la grabación y silencio. Y vuelvo a las 20:10. Muy bien, aquí estoy de vuelta. Vamos a continuar. Ya volví. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de lo que acabamos de ver para el movimiento proyectil. Entonces, se me ocurrió partir con este que no lo he hecho nunca. Veamos si me resulta. Dice, un acróbata en motocicleta se lanza del borde de un risco. Justo en el borde, su velocidad inicial, perdón, justo en el borde, su velocidad es horizontal con magnitud de 9 metros partido por segundo. Obtenga la posición, distancia desde el borde y velocidad de la motocicleta después de 0,5 segundos. Ya está. Entonces, primero voy a hacer un pequeño dibujo de la situación física. Entonces, yo lo que me imagino es que hay una especie de precipicio, así. No lo voy a hacer tan grande el precipicio. Hay una montaña, no sé qué, y de repente viene el precipicio. Ahí. Entonces, va un tipo, un motociclista, un acróbata, ahí, y cuando llega acá, sale horizontalmente. Ya nosotros no nos vamos a preocupar cómo llega al suelo esto, sino que solamente necesito definir la situación en t igual 0, y después queremos ver qué es lo que pasa en medio segundo después, en t igual 0,5. Aquí puse algunas respuestas. Entonces, la distancia desde el borde, la velocidad de la motocicleta, en este caso sería la magnitud de la velocidad, y el ángulo con respecto al horizontal. Ese menos 29 quiere decir que es para abajo. Ya está. Entonces, la trayectoria de esto va a ser una cosa así. Y supongamos que medio segundo después está por aquí. Entonces, la velocidad ahí es una cosa de ese tipo. Entonces, eso en t igual a t asterisco, que vale 0,5 segundos. Ese es el dato. Ya está. Entonces, voy a poner el sistema de coordenadas y esta parte, a ver, esas pelotitas que hice, eso que está ahí, ese es el motociclista, por si acaso. Es como mirado de lejos. Ya lo explico porque si no, no se entiende. Entonces el motociclista llega al borde, sale horizontal y empieza a caer ahí. Y me interesa saber qué pasa en ese punto 0,5 después. Yo, esto se puede hacer de miles de maneras, ya pueden elegirlos como quieran. Yo lo voy a elegir así. Estoy pensando qué color voy a usar. Vamos a usar el color verde. Ya lo teníamos. Lo voy a elegir así, fíjense. Me tinca así. Si alguien quiere hacer otra elección, lo podemos hacer después con otra elección, no tengo problema.
Entonces tengo acá el origen del sistema de coordenadas que yo elegí. Acuérdense que los sistemas de coordenadas son una cosa que existe solamente en nuestra mente, ¿ah? Como yo siempre digo, como Barney, ¿ah? No sé si conocen a Barney, ¿no? Pero es una cosa que lo podemos elegir donde nosotros queramos, el resultado físico tiene que ser el mismo. Entonces, en este caso, esto que está aquí es I sub 0. Vamos a poner aquí, a ver, perdón, me equivoqué, no quería borrar. Ahí. Ya, esto ustedes van a tener que tener paciencia los viernes porque, como igual que usted, yo también estoy medio hecho pedazos, entonces me pongo un poco idiota. Voy a poner acá esta distancia, le vamos a llamar H. Perdón, disculpa, no quería borrar el origen. Entonces, a esta distancia la vamos a llamar H, y a esta distancia la vamos a llamar D. No lo conozco, no conozco ni H ni D, ¿ya? Entonces, H sería la posición I sub 0, y X sub 0 es igual a 0, porque en T igual 0 está el origen. Se fija, es la proyección hacia abajo de la posición inicial. Esto que está aquí es la posición inicial. Ya, puse el eje Y para arriba, entonces es menos G, ¿ya? Y, o sea, estamos en esta situación de aceleración, esa que está ahí. Por lo tanto, las ecuaciones son esas que están acá, ¿ya? Y la velocidad, esta es la posición inicial. Y ahora voy a poner la velocidad inicial, el v sub 0x es igual al v sub 0, que eso es conocido. Sí, Luego, buenas pregunta. tardes. Buenas tardes, Como dígame. el movimiento horizontal se utiliza la fórmula horizontal, ¿cierto? La que O tiene que sea, ver con con la velocidad inicial por el tiempo. en la parte en X solamente. Sí, O sea, el movimiento tiene salida horizontal, pero no es horizontal, es parabólico, es la trayectoria amarilla que está ahí. ya. Ya es como que tú agarraras un objeto en la mesa donde está y lo tiras y se cae por el borde de la mesa. Entonces, claro, tiene salida horizontal, pero después hace una trayectoria en dos dimensiones, una parte vertical y una parte horizontal. Y tenemos que describir esas dos cosas. Entonces, siguiendo con tu pregunta, estoy anotando aquí abajo, la velocidad inicial es horizontal porque la velocidad inicial en el vertical es 0. Esta sería la velocidad inicial. Entonces, si yo tengo claro los, los, las posición inicial, la velocidad inicial, después de la elección del sistema de coordenadas, entonces yo puedo escribir las funciones, posición y velocidad tiempo para este movimiento específico. Es lo mismo que hacíamos en el curso anterior, pero teníamos en una dimensión, entonces escribíamos la posición y la velocidad nomás. Pero ahora tengo dos dimensiones, así que tengo que escribir una en X y otra en Y. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Ahí. Entonces, para este caso, voy a tener dos funciones, o en el eje X en realidad es una, porque la velocidad es trivial. La velocidad en el eje X es velocidad en X igual a v sub 0x. Entonces, ahí yo anoto la posición primero. X es igual a X sub 0 que vale 0. ¿Ya? Voy a aplicar eso que está ahí. Voy a aplicar eso. Y v sub 0x que vale v sub 0. Así que esto es v sub 0 por t. En el eje Y, a ver, voy a hacerlo una vez. Debería anotar aquí la velocidad en X, pero es constante, es v sub 0. ¿Ya? En el eje Y,
tengo la posición que vale I sub 0. Ustedes miran la ecuación ahí. Tengo I sub 0, B sub 0 I, y el otro ya está listo ya. Así que son dos términos que tengo que reemplazar. El I sub 0 vale H, y el B sub 0 I vale 0. Así que me queda H menos G T cuadrado menos. La velocidad en el eje Y es la velocidad inicial en I, que vale 0. Así que no la pongo, ¿ya? No pongo nada aquí. Y me queda simplemente menos G por T. Ya está, ahí están mis condiciones. Entonces, los datos son simplemente el B sub 0 y el tiempo. Entonces, vamos a anotar aquí, B sub 0 es igual a 9 metros partido por segundo, y T asterisco es igual a 0,5 segundos. Entonces, yo quiero la posición. Ahora, esto es para todo instante. Entonces, evaluamos. Voy a hacer en azul. Ahí. Perdón que hinche con los colores, pero ahí. Entonces, evaluamos en T igual T asterisco. Entonces, por ejemplo, X en T asterisco es igual a B sub 0 por T asterisco. Y eso es lo mismo que 9 por 0,5, lo cual da 4,5 metros. Y en T asterisco es igual a 0, porque en T asterisco estoy aquí, según la elección de mi sistema de coordenadas. Entonces, no es que haya llegado al suelo, porque no hay suelo aquí. Se cayó por un precipicio. Acuérdense que esto se cayó por un precipicio, va volando. ¿Ya? El precipicio eterno para abajo. Va volando, pero yo puse el sistema de coordenadas, entonces el valor de I cuando la moto va en T asterisco es 0. Está justo frente al 0 rojo ahí. Así que esto lo voy a hacer en la página siguiente porque se me va a quedar muy estrecho. Entonces, I en T asterisco I en T asterisco es igual a 0. Y el I de T es ese que está acá. Entonces reemplazo y me queda H menos G T asterisco cuadrado es igual a, dividido por 2 es igual a 0, y por lo tanto H es igual a G T asterisco cuadrado medio. Y lo puedo calcular. Es 9,8 por 0,5 al cuadrado dividido por 2. Y lo voy a calcular inmediatamente. 9,8 por 0,5 por 0,5 igual dividido por 2. No sé si están de acuerdo, a mí me da 1, voy a anotar todos los decimales porque es exacto. Ahí, 225 metros. Así que ha caído simplemente en medio segundo 1,2 metros verticalmente y ha avanzado para el lado 4,5 metros. Eso es en eso va el gallo de la moto cuando va cayendo por el precipicio después de medio segundo. Entonces, la distancia que nos están pidiendo, por ejemplo, desde el borde, es esta distancia. Ya, si por alguna razón no les queda claro en una prueba a qué se refiere el lenguaje, porque es importante entender el lenguaje aquí para imaginarse esto que está pasando. Tienen que preguntarme, no hay problema. Entonces, para que nosotros nos estemos imaginando lo mismo. Entonces, en este caso, esa es la distancia desde el borde. La distancia
absoluta, entre comillas, ni vertical ni horizontal, sino que desde el punto de salida hasta el punto donde está. Y le vamos a llamar L. Sea L la distancia desde el borde. Al punto cuando el reloj marca T asterisco. Entonces, ese L es simplemente la raíz de h cuadrado más d cuadrado por Pitágoras, ¿no es cierto? Si ustedes miran ese mono, hay un triángulo rectángulo ahí. No sé si lo ven. Entonces, conozco las dos cosas. Esto es la raíz de 1,225 al cuadrado más d, que es 4,5. Y lo sacamos raíz. Esto es una letra L, se me ocurre ponerle L. Entonces, voy a calcular eso. 1,225 al cuadrado más 4,5, perdón, 4,5 al cuadrado. Y eso le saco raíz cuadrada y me da 4,66. Esos son metros. Y tenemos una discrepancia, parece un decimal. 4, no, está aproximado a 4,7. Está bien. Así que está correcto. Ya está. Después nos preguntan la velocidad de la motocicleta después de eso. Entonces, ahí me tinca que es el largo del vector. Entonces, queremos la magnitud. Queremos v igual a módulo de v. Entonces, voy a calcular cada componente. Entonces, vamos a poner más páginas aquí. Entonces, veamos la velocidad. Voy a hacer en negro, no. La velocidad en t asterisco. Entonces, v en t asterisco es la componente x de la velocidad evaluada en t asterisco por i más la componente y de la velocidad evaluada en t asterisco por j, ¿ya? Si volvemos al principio de la clase, sería eso que está aquí, o ese que está ahí, donde está el de la velocidad, este. Ese que está ahí. Son dos componentes. Y la estoy evaluando en t igual 0,5 segundos. Entonces, ya tengo la función velocidad en el tiempo en x. Ahí está. Entonces tengo que usar esa que está ahí, que es la misma. Entonces le ponemos acá, esa no depende del tiempo, es la velocidad inicial nomás. Entonces para este caso, el v en t asterisco, el de la moto, es v0 por i más... A ver, espérense, perdonen. Voy a hacerlo con... Voy a hacer dos pasos. Voy a anotar que vx en t asterisco es simplemente v0 y vi en t asterisco. Tengo que mirar esta hora. Es menos g por t asterisco. Entonces anoto ahí. Menos g por t asterisco. Y esas cosas son valores. Eso es 9 metros partido por segundo. Y esto es menos 9,8 por 0,5. Así que da, obviamente que es positiva, es negativa la componente en el eje Y, porque el tipo de la moto va directo para el suelo, empieza a caerse. Entonces tiene una componente negativa en el eje vertical. Y me queda 9,8 dividido por 2. Ya, 4,9. Perdón que lo calculo, pero no quiero pensar. Es 4,9 metros partido por segundo.
Así que el v en t asterisco es un vector que es 9 por i menos 4,9 por j metro partido por segundo. Ese es el vector, si que le ponen paréntesis. Está bien, déjenme mirar si me equivoqué en algo. No le veo error, ¿ya? Entonces, la magnitud de la velocidad en ese instante es la raíz de 9 cuadrado más menos 4,9 al cuadrado. Y eso es... Entonces, tengo que leer al cuadrado 4,9 y sumarle 81. Y eso le saco raíz cuadrada. Y me queda 10,24. 10,25. 10,2. Ahí está. Súper. Y me falta el ángulo. Ese menos 29, ¿cómo se interpreta? Obviamente que es un ángulo que está por abajo. Entonces, lo voy a dibujar de nuevo. Es que encuentro aquí. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que vamos a calcular lo siguiente. Yo tengo mi sistema de coordenadas. La trayectoria es parabólica, sale horizontal y después cae aquí. Y estoy parado en el punto que está aquí. Entonces, este es B en T asterisco. Entonces, vamos a llamar a este ángulo que está ahí alfa. Y lo voy a calcular positivo. ¿Ya? No me quedó muy tangente la trayectoria. Les pido disculpas. A ver, lo voy a hacer. Está demasiado asqueroso. Aquí la trayectoria sigue. Ya, pues. Tablet de porquería. Ya. No puedo insultar a la tablet porque me da a comer. Ahí, ya. Entonces, eso. La velocidad tangente ahí. Y voy a calcular el ángulo alfa ahí. ¿Ya? El motociclista va aquí. Salió aquí, ¿no es cierto? Y va ahí cuando el reloj marca t igual a t asterisco. Ahí. Ese es t igual 0. Y voy a calcular ese ángulo. Yo lo voy a calcular positivo, ¿ya? Yo copié la respuesta que estaba hecho de otra manera, de donde saqué esto. Entonces ellos tienen la convención de que los negativos son para el otro lado. Pero eso yo por el momento no me voy a complicar, no les voy a complicar la vida a ustedes con eso. Ustedes me hacen un monito como el que estoy haciendo ahí y me indican que cuánto vale ese ángulo. Entonces, ese ángulo es una cosa así, pues. O sea, si ustedes dibujan el vector velocidad, no me quiero sobreexplicar, pero ese es el vector v. Deberíamos poner v asterisco. V asterisco corresponde a v evaluado en t asterisco. Ahí. Entonces acá tengo el vector v asterisco, que tiene componentes acá v sub 0. ¿Dónde lo calculé? Aquí. Esa es la componente x y la componente y es menos gt asterisco cuadrado. Gt asterisco, perdón. Entonces, esa que está acá es menos gt asterisco. ¿Ya? Estos son los ejes x e y de las velocidades. Entonces el ángulo alfa va a ser este que está aquí. Y yo lo voy a calcular así. Voy a usar este triángulo rectángulo. No sé si me estoy sobreexplicando, ¿ya? Entonces, ahí, si yo ocupo ese triángulo rectángulo tiene lados que son los módulos de esos valores. Entonces, este lado que está aquí es gt asterisco. Ahí es recto, y este que está acá es v sub 0. Así.
Entonces, ahí está el alfa. Por lo tanto, la tangente de alfa es igual a el cateto opuesto partido cateto adyacente. Y eso es, ya lo calculé, ya trabajé ya. 4,9 y 9. Entonces divido 4,9 dividido por 9. Y a eso le saco el arco tangente. Y me da 28,56, 57. Así que está aproximado aquí, más encima el resultado, 29 grados. Ok, así que no sé si se entendió cómo saqué este resultado. No me quise cambiar de página de nuevo para no volverlos locos, pero ese es el ángulo que forma con la horizontal el motociclista cuando va viajando 0,5 segundos. ¿Ya? Eso que está ahí, entonces si completamos el panorama, eso es, el reloj marca 0,5 segundos. Ahora no subo mejor, que se vea mejor. Ahí. Ya, eso marca el reloj. Hay un reloj aquí que marca eso. Cuando está igual 0 está ahí arriba. Esa distancia es el famoso H, que vale 1,225 metros. Esta distancia que está aquí es el famoso, ¿dónde está el aquí? Aquí, 4,5. No está a escala, obviamente. Y tengo la magnitud de la velocidad, el V asterisco, es el famoso 4,7. No, 10,25, perdón. Así que tenemos todos los datos, pues. Tenemos cuánto ha bajado, cuánto ha recorrido para allá, con qué velocidad se mueve, con qué ángulo forma, por ejemplo. Y solamente nos daban que salía horizontal a tal velocidad. Entonces, si ustedes lanzan una cosa horizontal a una cierta velocidad, pueden predecir todo lo que le pasa en el futuro. ¿Qué les parece? Ya está, vamos a hacer, todavía tengo tiempo, así que hagamos otro. Por supuesto, cualquier duda, ustedes me interrumpen. Entonces, la clave para mi gusto en todo este ejercicio es el dibujo inicial, o sea, dónde pongo el sistema de coordenadas y después hay que saber aplicar las funciones nuevas. ¿Ya? Dice, desde lo alto de un edificio se lanza una piedra hacia arriba a un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal, con una rapidez inicial de 20 metros partido por segundo. Si la altura del edificio es de 45 metros, calcula el tiempo que tarda la piedra en llegar al suelo. Entonces, primero voy a dibujar la situación física. En primer lugar, tenemos el suelo. Vamos a hacer así. Y tenemos un edificio de 45 metros. Eso es como 15 pisos, ¿no es cierto? Más o menos. 15, 20 pisos. Depende de la altura de los pisos. Entonces, voy a dibujar un edificio. Ahí. Le voy a hacer unos arbolitos aquí para que parezca ciudad esta cuestión. Y le voy a hacer un par de ventanas nomás, porque si no, va a demorar mucho. Entonces, voy a lanzar un objeto aquí. Entonces lo lanzamos con hacia arriba, dice, ¿no es cierto? El V0 es para arriba y forma un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal. O sea, ese ángulo ahí es 30 grados. Voy a poner teta. Entonces tengo que el V sub 0 en magnitud es 20 metros partido por segundo y teta es igual a 30 grados. Y esta cosa
como ustedes pueden ver, hace una cosa así. Y llega al suelo. ¿Estamos? Entonces, nos da la altura del edificio. H. H vale 45 metros. Y queremos calcular, en primer lugar, el tiempo que se demora esto en salir y llegar al suelo, que vamos a llamar T asterisco. Entonces, este es T asterisco. La rapidez o la magnitud de la velocidad, la palabra rapidez no me gusta, pero bueno, aparece en los libros. La rapidez con que la piedra impacta el suelo. Entonces, esta cuestión va a llegar aquí al suelo con una cierta rapidez de impacto. Me cuesta dibujar ahí un vector decente tangente. Entonces queremos el largo de ese vector, ¿ya? Queremos B. B va a ser la magnitud de B en T asterisco, ¿no es cierto? Y calcule la rapidez con que la piedra impacta el suelo si existe un viento horizontal que hace que la piedra tenga una aceleración en esta dirección. Ya, el C no sé si lo alcanzo a hacer. Por lo menos hagamos la A y el B. Ahí en el C le ponen un viento para que haya aceleración vertical y horizontal. Entonces se transforma la parte azul aquí en la parte de abajo. Vamos a tener dos aceleraciones. Entonces eso yo creo que lo vamos a dejar para después porque no va a alcanzar probablemente, ¿ya? Entonces hagamos la primera, el A y el B. O se los dejo a ustedes para que lo resuelvan. Ya está. Entonces, para poder resolver algo y poder usar las ecuaciones o las funciones que describen la posición y la velocidad en el tiempo para el proyectil este, acuérdense que es una piedra que va viajando, ¿sí? Y cuando llega acá, el reloj marca aquí T asterisco. ¿Ya? Entonces, siempre está el tiempo, hay un reloj en alguna parte. ¿Ya? El reloj, acuérdense, es un aparato que sirve para medir el tiempo. Entonces, yo tengo que elegir un sistema de coordenadas, y si ustedes están de acuerdo, yo voy a elegir este sistema de coordenadas. Aquí, esta parte es personal. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes hacen de manera individual las pruebas, eh, uno va a ver que hay estudiantes que eligen cierto sistema de coordenadas y otros eligen otro sistema de coordenadas. Si todos eligen el mismo, es raro, digamos, es poco usual. El origen acá está ahí, y es el valor que está acá en el eje Y es H, y este valor que está acá lo voy a poner D. No sé si me sirve para algo, pero sería el alcance, ¿ya? Porque queremos el tiempo y la rapidez, no queremos cuánto avanza para allá. Entonces, antes de calcular y responder ninguna cosa, voy a escribir cuáles son las funciones que describen la posición y la velocidad de esta piedra a medida que pasa el tiempo desde que sale. Entonces, vamos por eje. Yo lo hago por eje. En primer lugar, la velocidad inicial tiene las siguientes componentes. La componente X es igual a B sub 0 por el coseno de teta, y la componente Y es igual a B sub 0 por el seno de teta. Ya descompuse simplemente ese vector B sub 0 inicial en una componente X y una componente Y. Y acuérdense que necesito las dos cosas iniciales, la posición y la velocidad. Entonces ahí está la velocidad. La posición inicial tiene las siguientes componentes. X sub 0 es igual a 0
y sub 0 es igual a h. ¿Ah? Sale del borde del edificio y yo puse justo para que el x sub 0 estuviera con componente 0. Ahora, entonces, reemplazamos ahí, donde dice y sub 0, b sub 0 y, todas esas cosas reemplazo, ¿ya? Entonces, en el eje X, tengo que reemplazar X sub 0 y B sub 0 X. Y me queda lo siguiente. Entonces, reemplazando las condiciones iniciales, tenemos que en el eje X hay dos cosas que pasan. La posición, que vale B sub 0 X por T, que es B sub 0 coseno teta por T. Y la velocidad en X es constante, es simplemente B sub 0 coseno de teta. Y en el eje Y, vamos a hacer una nueva. Ahí. Entonces, en el eje Y, yo tengo que la posición es I sub 0 que vale H, B sub 0 I que vale B sub 0 seno de teta por T, menos aceleración que es menos G por T cuadrado. ¿Ya? Ahí está la velocidad inicial, ahí está la posición inicial que lo reemplacé y la aceleración ya la tenía. ¿Está bien? Sí. La velocidad en I es variable porque hay aceleración en el eje vertical. Entonces esto es B sub 0 seno de teta, que sería el B sub 0 I, como dice ahí. ¿Se fijan? B sub 0 I. Ese estoy reemplazando. Eh, menos G por T. ¿Ok? Simplemente, menos G por T. Ya está. Entonces tengo posición y velocidad para todo instante. Conozco H, conozco B sub 0 y conozco el ángulo, ¿no es cierto? Verifiquemos rápidamente. Conozco el H, conozco B sub 0 y conozco el ángulo. Así que conozco todas las funciones. Son números. Así que necesito reemplazar ahora el t asterisco porque no conozco el tiempo. Entonces, ¿cómo puedo calcular ese tiempo sabiendo todas esas funciones? Por ejemplo, para calcular t asterisco. ¿Qué significa t asterisco? T asterisco es lo que marca el reloj cuando llega al suelo. ¿Ah? Aquí llega al suelo. ¿Cuánto vale I? ¿Cuánto vale la posición vertical cuando llega al suelo? Sabemos que la posición vertical cuando el objeto llega al suelo, miren qué bonito, lo que yo estoy escribiendo en matemática, lo que estoy diciendo en palabras. La posición vertical cuando la piedra llega al suelo significa evaluar la función posición vertical en ese instante, vale 0, porque el suelo está cuando I vale 0. Y entonces reemplazo arriba y me queda que H más B sub 0 seno de teta t asterisco menos G t asterisco cuadrado medio. Eso da 0. O sea, eso es cierto, se anula ese I solamente para el tiempo cuando vale el viaje, el tiempo de vuelo. ¿Ya? Estoy mirando si cometí algún error. Sí, aquí cometí un error. Me faltó el ángulo teta aquí. Teta. Y entonces tenemos que solucionar esa ecuación cuadrática. Y ustedes ya son expertos, me imagino. El t asterisco es igual a menos B sub 0 seno de teta más menos la raíz de B sub 0 cuadrado seno cuadrado de teta menos 4ac, o sea, más 4 por G medio por H. Y eso es dividido por 2 por menos G medio.
Estoy mirando si me equivoqué en algo. Estoy mirando. Creo que no. Entonces, se cancela aquí ese 2 y el menos me cambia el menos arriba y me queda una cosa de la siguiente pinta. A ver, lo voy a anotar. Estoy pensando cómo se lo anoto para que me salga lo más fácil posible, pero no hay tanta opción. Me queda T asterisco, va a ser igual a B sub 0 seno teta más menos la raíz de B sub 0 cuadrado seno cuadrado de teta, y ahí me queda más 2GH. Todo esto dividido por G. Entonces la pregunta es, ¿cuál signo elegimos? Bueno, elegimos el signo tal que T asterisco sea positivo, porque el tiempo partió en 0 y empieza a andar para adelante. No estamos haciendo una película para atrás. Así que me queda que tengo que elegir el signo más. Por lo tanto, T asterisco me va a quedar B sub 0 seno teta más la raíz de B sub 0 cuadrado seno cuadrado de teta más 2GH. Todo eso dividido por G. Y esto me va a permitir, si ustedes están de acuerdo, escribirlo de la siguiente manera. Voy a factorizar así de un guascazo. Me va a quedar un 1 ahí. Y déjenme ver si no me equivoco, porque yo me hago el choro. Cada vez que me hago el choro, me equivoco. Entonces, el G lo dejé afuera, saqué un B sub 0 seno teta de adentro de la raíz, y por lo tanto me queda un 1 acá. Y acá me queda 2GH sobre B sub 0 cuadrado seno cuadrado teta. Ya, no sé si es bonito eso, pero me parece que me sirve para calcular más fácil. Entonces, si ustedes se fijan acá, conozco G, conozco H, conozco el B sub 0 y conozco el ángulo. Conozco todos los datos. Entonces voy a reemplazar frente a ustedes, T asterisco. El B sub 0 vale, eso no es menos, ¿ah? Es 20 metros por tipo de segundo. Entonces reemplazo acá 20 por el seno de 30 dividido por 9,8. 1 más la raíz de 1 más 2 por 9,8 por 45 dividido por 20 al cuadrado, seno cuadrado de 30. Entonces nos vamos con calma, calculando esos números. Entonces es 2 por 9,8 por 45. Eso lo divido por 20 y lo divido por 20 y lo divido por el seno de 30. Y lo divido por el seno de 30. Ya, voy a hacer un paso previo porque por si acaso me equivoco para buscar la corrección. Entonces voy a tener acá 20 seno 30 dividido por 1,8. Uno más, sí, 1 más, raíz de 1 más. Y a mí me da 882 esto. Entonces me queda más
8,82 más 1 es 9,882, ¿no es cierto? A eso le sacamos raíz cuadrada y a eso le sumo 1. Y esto me queda T asterisco igual a 20 seno de 30. Todo ese paréntesis vale, según yo, 413 dividido por 9,8. Y entonces tengo el 20 seno 30 debería dar 10, porque el seno 30 es un medio, correcto, por 413 da 41. Y eso lo divido por 9,8. A mí me da 4,2 segundos. Bueno, por lo menos es una cantidad razonable. Ustedes siempre pueden estimar esto comparándolo con una caída libre vertical. Y yo, 4 segundos son como 60 metros, pero aquí es menos altura, pero tiene una distancia para el lado. Así que, pero creo que el mismo tiempo. Entonces tengo eso, veamos si da. Sí, 4,22. Ahí los decimales depende cuánto toma el seno. Estupendo. Y lo otro que íbamos a calcular es la rapidez con que la piedra impacta el suelo en magnitud. Entonces, simplemente ahora tenemos el tiempo y la parte B es, tengo que calcular eso, V en T asterisco es igual a Vx en T asterisco por I más VI en T asterisco por J. Entonces, el Vx en T asterisco es simplemente V sub 0 coseno de teta por I, ese es constante. Y este de acá, el VI, lo escribí yo en alguna parte, está ahí. Es V0 seno de teta menos GT. Entonces es V0 seno de teta menos GT asterisco. J. Ahí están mis dos componentes. Bueno, en honor al tiempo, no voy a hacer mucho escándalo aquí, voy a reemplazar los datos y me queda que el V sub 0 es 20. Lo puedo factorizar, tal vez me conviene hacer eso. Entonces me queda, a ver, vamos a hacerlo en la otra hoja porque aquí no me va a caber, perdón. ¿No? Ahí. Entonces, a la otra hoja, aquí voy a reemplazar los números. Y me queda que el B entre asterisco va a ser igual a 20 coseno de 30. Entonces hay un 20 que es factor. Me queda un coseno de 30 por I menos seno. Ah, ya, no puedo factorizar eso. Estoy delirando, perdón. Ay, ¿para qué? La burocracia. 20 coseno de 30 por I menos 20. ¿Por qué menos? Más 20. Seno de 30 menos 9,8 por T asterisco, que es el 4,2 que está ahí. Eso. Y eso por J tonco. Entonces, ya, voy a calcular los números. 20 coseno de 30. A mí me da 17,32 por I. Más el 20 seno 30 es 10. Esa tiene que darme negativa. ¿Se fijan? Porque va, obviamente, llega con componente negativo al suelo. ¿Ah? Llega mirando para abajo la cuestión. Entonces, está bien que de negativo. Entonces es 10, a ver, voy a 9,8 por 4,2 es igual a 41,16. Eso le ponemos un signo menos y le sumamos 10.
me da 31,16. ¿Ven que tenía que poner un menos? Ya, entonces, menos 31,16 J. Eso está en metros partido por segundo. Ese es el vector, pero yo quiero la magnitud. Entonces la magnitud del vector es simplemente la raíz de 17,32 al cuadrado. A mí me gusta poner el menos ahí, que no tiene ninguna importancia porque está al cuadrado, pero es más riguroso. Y me queda eso, entonces lo elevo al cuadrado, más esto otro al cuadrado. Y sacamos raíz y a mí me da 35,65. Entonces, B en T asterisco es igual a 35,65 metros partido por segundo. Y esta es la parte que me da terror porque voy a ir a mirar qué resultado puse yo al principio. No me acuerdo. Ya, está bien. 35,9. Yo tengo 35,7. Ya, seguramente deben ser los decimales, pero debe ser la magnitud. No estoy seguro si estos resultados están con G igual 10. Podría ser también, que sería otra opción. Pero estamos bien, no estoy haciendo cualquier cosa, estoy correcto. Voy a revisar bien los decimales, pero está correcto. Miren, justo terminé. Qué increíble. Ya está, entonces lo dejamos hasta acá. Vamos a dejar estos márgenes, que en principio debería ser 1 hora de clase, pero voy a dejar esos márgenes porque si me faltan algunos cálculos y qué sé yo, va a terminar tranquilo, ¿ya? O sea, yo me voy a planificar en 50 minutos, pero si hago 55, ustedes no tienen derecho a alegar, ¿ya? Al contrario. Y